Rafael A. Deligne. El encargo difícil. 1. El señor Mateo había terminado los preparativos del viaje. Llevaba todo lo que en el escuálido caserío pudo husmear su afán de comercio, su pericia de viejo negociante conocedor de los artículos, recias corambres, todavía pestilentes por la premura con que habían sido arrebatadas a la purificación solar, un poco de cera formada en marquetas irregulares y feas, 7 cañones de una madera negrísima que algunos afirmaban era ébano y que se decidió a llevar por si acaso lo eran, para recabar a fuer de descubridor de esa nueva riqueza vegetal un poquito de gloria, junto con los naturales beneficios. Satisfecho con tan ventajosas adquisiciones, requirió a sus hijas 3 muchachas como unas perlas y les preguntó cariñosamente qué cosas más deseaban, pues estaba dispuesto a servirles en sus gustos y pareceres, trayendo para ellas sendos regalos de la apartada ciudad. Las encomiendas fueron pronunciadas así. Alicia, la mayor, amante del lujo, exigió un lindo traje. Luisa, otra que tal, aunque más pagada de la utilidad, un arca de madera olorosa. Y María, el ángel de la casa, pidió, pero oigamos su petición tal y como fue expresada. Padre Mateo, si me queréis dar gusto, traedme la alta gracia. Y cátate al señor Mateo asombrado, en el colmo del asombro, preguntando a las otras lo que significaba tan extraña petición. Por más que conociese el pensar de la niña que que vivía dirigido siempre a cosas de nuestra religión, parecíale que el antojo más la acreditaba de loca que de santa. Mira, si imaginas algo más conocido y fácil, propuso a la chiquilla. Traedme la alta gracia, padre, insistió ella. 2. Lo que antecede ocurrió hace muchísimos años, tantos que se pueden contar por siglos. Aquella encomienda que de ser promovida hoy podría resolverse fácilmente, pues había de bastar la compra de una de esas imágenes que dan el traslado perfecto del retablo adorado en Higüey, promovida en aquel entonces, era cosa de volver turulato a cualquiera. Ni el retablo era allá conocido, ni corría ninguna adoración, ni era posible el traslado, ni en el comercio de las imágenes aparecía, por tanto, la de la alta gracia. Así fue como el señor Mateo tuvo, a pesar del buen negocio, que emprender su viaje confuso y malhumorado. Lo de la confusión se explica por la misma dificultad del encargo y porque en este leía la sospechada turbación del cerebro de la infantil peticionaria. Lo del mal humor se comprende desde que se diga que María era para el negociante como la mismísima niña de sus ojos. Andar, andar y pasando días, había pasado ya algunas semanas, cuando volvía el señor Mateo a su morada, contento del lucro y basando en él sus cálculos de futuras ganancias. Desde que se había lanzado a establecer equilibrio entre la oferta y la demanda, disipóse de su ánimo todo mal presagio. Como es verdad que las cuestiones económicas matan a veces las cuestiones del corazón. El último mohín de disgusto se borró de sus labios al oír entre competentes declarar que los cañones de negrísima tez llevados por él eran de ébano puro. Vendiólos sin usura a 1000% y a pocos menos las corambres y la cera. Y después de echados sus cálculos, quiso Dios que se acordara de los 3 benditos frutos de su hogar. Fue por los encargos a una tienda de efectos y retornó a la posada con lo que había comprado. El vestido para la hija mayor resultó de brocado, el arca para la segunda, de cedro olorísimo, y para la que pidió la alta gracia, resultó un Cristo de metal, porque se dijo el señor Mateo
quien despuntaba por lo teólogo, el Salvador del mundo dio la gracia en una cruz alta, pues no hay mejor representación de la alta gracia que Cristo crucificado. Y allá va, caminito de su caserío con los efectos de la compra metidos en el zurrón. 3. ¿Qué es lo que usted guarda con tantísimo cuidado en esa caja? Esta pregunta la hacía bajo techo de hospitalidad el señor Mateo a un viajero como él, después de haber descansado de la jornada hecha y de haber tomado un tente en pie compuesto de plátanos en tostones y de tasajo, y cuando por la natural división de la cena se había establecido confianza entre él y aquel a quien interrogaba. Pero no hay que pasar adelante sin describir a nuestro desconocido. Lo importante en él no está en la faz, entre varonil y adamada, ni en la cabellera como de Ángel Gabriel, ni en las manos nacaradas, suaves y de un perfil finísimo. Está en el aspecto reposado y digno, en la gracia de una palabra elocuente brotando al compás de una voz dulce e insinuante, en cierto no sé qué espiritual, repartido por toda la persona y que levanta el entusiasmo del señor Mateo. Lo que guardo es un regalo que de lejanas tierras traigo para cierta hermana de parentesco en el corazón. Algún rico vestido, algún mueble precioso, casualidad como ella. Yo también traigo para mis 3 hijas sendos regalos, aunque duéleme no haber podido hallar lo que una de ellas, mi María, tuvo en antojo y que yo juzgo era una locura. ¿No es verdad que es una locura haberme pedido la alta gracia? Habló el señor Mateo y al no recibir contestación de su interlocutor, tornó la vista para mirarle a la faz y le encontró completamente dormido. Se levantó entonces en silencio y, requiriendo su hamaca, se tendió en ella cuán largo era. Al amanecer, ya a punto de despedirse los dos, el misterioso acompañante le habló como si hubiese estado atento a la última pregunta del día anterior. No es locura la petición de María, y en prueba de ello, ahí tiene usted la caja que le regalo. Ella contiene la alta gracia. Le pido, sí, que advierta a la niña que la alta gracia solo baja una vez y que aquel para quien baja desde el momento en que la recibe, más tiene morada en el cielo que en la tierra. Lo que vio tras la respuesta el señor Mateo, algo así como lo que se refiere en las historias donde juegan su papel duendes y genios, sin haber sin saber cómo ni cuándo partió el desconocido, de haber tenido que declarara el maravillado negociante que hubo desaparición y que ésta se efectuó por los aires, entre el reflejo de una luz y el paso de una nube. 4. Delante de un altar improvisado están María, sus hermanas, el señor Mateo y algunos vecinos curiosos de la novedad. Aquel preciosísimo regalo que, una vez extraído de la caja, se vio era la pintura de una sublime madre atenta a la cuna de su hijo, mientras un varón, el padre o protector, se adelanta por el fondo, el cuadro que representa a la mismísima Virgen, huésped en el portal de Belén, había aparecido tras la primera noche de su colocación en el altar, circundado de flores hermosísimas y raras entre un ambiente aromatizado e iluminado tensamente por un resplandor sobrenatural. Pero, ¿quién no se asombrará al saber que en aquel mismo instante delante de los asistentes, consternados, María, el lirio sencillo y puro de aquel valle, reclinó su linda cabeza, cerró los ojos y se quedó dormida para siempre junto al retablo de sus anhelos? Murió, sí, la dulce niña, y se le dio sepultura al pie de un frondoso naranjo que allí próximo a la morada elevaba su copa,
amarillenta con los nuevos retoños. El señor Mateo, inconsolable, lo dispuso así, para que fuese menos completa en el hogar la ausencia del ángel que le daba la alegría. El señor Mateo, inconsolable, lo dispuso así, para que fuese menos completa en el hogar la ausencia del ángel que le daba alegría. Ella quiso partir, decía después a los que trataban de consolarle. La alta gracia solo baja una vez, y aquel para quien baja desde el momento en que la recibe, más tiene morada en el cielo que en la tierra. 5. Y aquí acaba la tradición con la historia de la doncella y prosigue con la de la santa. En vano las dos hermanas, en vano el padre, en vano el cura de Alma, atraído por la relación del prodigio, extremaron sus devociones para reducir la imagen a vivir en su altar, el cual para el efecto estaba adornado espléndidamente. Cada vez que se daban al descanso, rendidos por el sueño, el retablo se transportaba por modo espontáneo y maravillado al naranjo, y allí se colocaba como si cuidadosamente lo hicieran manos piadosísimas entre las junturas de los ramos. Durante más de un mes estuvieron los devotos reduciendo el cuadro al altar y aquel reamaneciendo diariamente en su rústico refugio. Corrió la noticia por la comarca, llevando los accidentes de la historia convertidos en artículos de fe. El encargo de la muchacha, por inspiración extranatural, el regalo venido de manos de un mensajero celeste y la gloria del retablo pintado sin duda por arcángeles del Señor. De la comarca pasó la voz a la lejana ciudad y oyóla el prelado de la arquidiócesis y exaltóse la curia y se propusieron misiones para santificar el lugar del acontecimiento. Y así nació el santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y así se formó esa gran fe que con raras excepciones vive pura en el sentimiento de cada uno de nuestros nacionales. El encargo difícil. Rafael A. Deligne.